Mucho al Instituto Peruano Soma por la invitación para esta masterclass. El tema que vamos a tocar ahora eh, abarca todo lo que nosotros podríamos o deberíamos conocer para iniciarnos en el mundo de la prevención de riesgos laborales, ¿no? Las generalidades de las que vamos a hablar las hemos dividido en 16 puntos y por ser un tema bastante extenso, sí, de antemano les digo, hay mucha lectura, hay mucha comprensión, así que muchas de las cosas que vamos a hablar es necesario que tomen nota, sobre todo de las cosas más puntuales, que iniciamos tan pronto como es posible. Bien, los que ya me conocen y para los que no, soy Emilio López Ríos, ingeniero industrial, especialista en prevención de riesgos laborales e higiene ocupacional por la Universidad Nacional de Ingeniería. Tengo 10 años de experiencia en este rubro SOMA, HSE, QHSE o PDR como lo conocen la mayoría, y 5 años como expositor de este tipo de talleres, capacitaciones y masterclass. Como ya se los había mencionado, las recomendaciones generales en este caso es tengan a mano siempre algo donde anotar, lápiz, una libreta, o si están en su computadora, habrán un blog de notas, ¿no? Hay puntos muy importantes que es necesario recordar. Ubíquense en un lugar sin interrupciones, de preferencia en una habitación, solos, utilicen audífonos de ser posible, porque esto evita que el ruido externo interrumpa o desconcentre, ¿no? Para los que están en su computadora, de escritorio o en su laptop, limiten el uso de sus celulares u otros elementos distractores. Bien, ya les había mencionado al inicio el contenido de esta masterclass, las generalidades de seguridad y salud en el trabajo, las hemos dividido en 16 puntos. Y esto, por ser un tema extenso, lo vamos a tratar en 2 módulos. El primer módulo, desde el punto 1.1 hasta el 1.8, que vamos a hablar el día de hoy. Y el segundo punto, desde el segundo módulo, desde el 1.9 hasta el 1.16. Ya les había mencionado también, este es un tema con mucha lectura, es muy cargado, tiene mucho contenido, pero todo enfocado desde la parte más práctica posible. Vale decir, cada cosa de la que vamos a hablar, cada punto que vamos a desarrollar, está enfocado en lo que sucede en día al día. Cuando ustedes tengan una fiscalización, cuando ustedes tengan una inspección laboral, cuando ustedes quieran enriquecer o referenciar los documentos que ustedes suelen elaborar como prevencionistas de riesgos, como supervisores SOMA, están basados en esto que vamos a leer el día de hoy. Iniciamos con el primer punto y es el trabajo y la salud. ¿Qué tipo de relación existe entre el trabajo y la salud? ¿La salud de quién? ¿La salud del empleador? ¿La salud del trabajador? ¿La salud de nuestros familiares? ¿Qué tipo de trabajo? ¿El que realizamos nosotros? ¿El que realiza el gerente? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de una relación entre el trabajo y la salud? Primero veámoslo desde el punto de vista personal. Los trabajadores somos nosotros. Sea quien sea que se esté señalando en este momento, los trabajadores somos nosotros. ¿Bien? Y la salud que importa es la de nosotros. En esta masterclass puede estar viendo el gerente de una empresa y él va a decir, yo soy un trabajador y es mi salud la que importa. En esta masterclass puede estar un supervisor de seguridad y dirá lo mismo. Yo soy el trabajador y mi salud es la que importa. Bien, así que trabajo o trabajadores somos todos. Salud, la salud que interesa es la de todos, ¿no? Enfoquémonos desde ese punto de vista. Entonces, ¿qué es la salud laboral? No hay distintos tipos de salud, ¿no?, que nosotros podemos conocer, desde el tema asistencial, prestacional y en este caso la salud laboral. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? ¿Qué significa salud laboral? Una actividad multidisciplinaria, y acá podemos tomar como referencia la imagen que vemos al lado. Existen distintos tipos de disciplina que promueve y protege la salud de los trabajadores. Es decir, la salud laboral es un grupo de personas de distintas especialidades que promueve y protege la salud
de los trabajadores. Esta disciplina, ¿qué es lo que quiere hacer? ¿Cuál es su función? Busca controlar los accidentes y las enfermedades. Acá hay dos términos importantes: accidentes y enfermedades de trabajo, mediante la reducción de las condiciones de riesgo. Las condiciones de riesgo valgan decir todo lo que nos rodea. ¿Bien? Entonces, se entiende la salud laboral como la reducción o eliminación de los factores de riesgo. Acá hay otro término importante que lo vamos a ver, lo vamos a desarrollar. Factores de riesgo dentro del centro de trabajo y más concretamente en el puesto de trabajo. Es decir, la salud laboral atiende la salud o los inconvenientes de salud de los trabajadores en su puesto de trabajo, ya que no todos estamos sometidos a los mismos peligros, ¿no? Para lo cual se tiene en cuenta las condiciones de trabajo, que habíamos dicho que es todo lo que rodea, y la organización del mismo. Bien, el trabajo y la salud. ¿Qué tenemos que saber sobre el trabajo y la salud o la salud laboral? Ya dijimos que se compone por un equipo multidisciplinario. Este equipo puede contar con muchos especialistas, es lo que nosotros conocemos como servicio de salud en el sistema de gestión, que involucra distintas áreas. Estas intervienen en proteger y promover la salud. ¿La salud de quién? De los trabajadores. Existen distintos expertos que conforman este servicio, pero los expertos también están en grupos. ¿Qué grupos? Grupo de seguridad del trabajo. ¿Y de qué se encargan ellos? Evitan los accidentes, ¿no? Tienen a ciencia cierta conocimiento sobre cada una de las cosas que requieren para prevenir los accidentes en el trabajo, prevenir que ocurran accidentes con la maquinaria, con las herramientas o con cualquier otro tipo de equipo que se utilice para trabajar. El segundo grupo de expertos es el grupo de higiene industrial, o lo que conocemos como salud ocupacional. Y aquí se va un poco familiarizando más el término. Todos conocemos o todos hemos escuchado alguna vez lo que es la salud ocupacional. ¿Este grupo de qué se encarga? Evita que el trabajador se enferme, ya sea por su actividad laboral o ya sea por cosas que vienen desde afuera, ¿no? Factores externos, para lo cual presta especial atención a los agentes y sustancias que son susceptibles a provocarlas: materiales peligrosos, líquidos peligrosos, el ambiente, el lugar donde desarrollan sus trabajos y, ¿por qué no?, las personas que lo rodean, ¿no? Otro grupo de expertos es el grupo que ve la ergonomía y la psicosociología aplicada. Nosotros hemos escuchado muchos de estos términos porque cuando hablamos de ergonomía, hablamos de la relación que existe entre las máquinas o los equipos y el hombre y el trabajador, ¿no? Y acá la palabra clave es comodidad para poder desarrollar ciertos trabajos. Y la psicosociología, hemos escuchado también mucho el término psicosocial, ¿no? Los peligros psicosociales. La ergonomía tiene como función adaptar al puesto de trabajo y todas las tareas relacionadas a la persona que lo va a ejecutar. Y la psicosociología trata los temas psicosociales que pueden afectar al trabajador. Ojo, los temas psicosociales no solamente son externos, no solamente vienen con el trabajador, sino también internos. Y con internos me refiero al puesto de trabajo, a los compañeros de trabajo, a las jefaturas y a todos los que están relacionados en el desarrollo de su actividad. Y el grupo más importante, el grupo más grande que existe, es el grupo de medicina del trabajo, que está más relacionado cuando ya ocurrieron los hechos, cuando ya existe un accidente o cuando un trabajador ya requiere un tratamiento por alguna enfermedad ocupacional. Tiene más una función curativa y esta actúa cuando se ha producido ya el daño, ¿no? Pero es la más importante, bajo mi punto de vista, porque arroja datos, arroja estadísticas, frecuencias, cada cuánto tiempo hay personal que se enferma de X cosas, cada cuánto tiempo ocurre un accidente, cada cuánto tiempo ocurren incidentes peligrosos, ¿no?
Sigamos hablando del trabajo y la salud. Ya hablamos de los grupos que existen encargados de velar por la salud de los trabajadores. Ahora hablemos de lo intangible. ¿Qué condiciones deben existir para que el trabajo y la salud sean eficaces? ¿No? Para que esta relación sea eficaz. Las condiciones de trabajo y el empleo tienen muy fuertes efectos sobre la salud. Cuando aquellas son buenas, pueden tener sobre el empleado efectos positivos, como por ejemplo dar protección social, estatus social, permitir el desarrollo personal, que el trabajador pueda ser promovido, que pueda ser reconocido por sus actividades, y que las relaciones sociales o el estímulo que le brindan los empleadores sean satisfactorios para él. La protección en la parte física y psicológica también, ¿no? La salud de los trabajadores es un prerequisito esencial para la productividad y el desarrollo económico. ¿Qué quiere decir con esto? Si no hay salud, no hay trabajo. Si no hay trabajo, no hay inversión. Si no hay inversión, no hay ganancia. Y si no hay ganancia, simplemente no hay trabajo. Se cierra el círculo y nuevamente iniciamos, ¿no? Entonces, lo más importante para que haya desarrollo económico, social, para que la familia esté involucrada en todo esto, es que exista salud, que los trabajadores se encuentren en perfecto estado físico y mental para desarrollar cualquiera sea sus actividades. Por otro lado, mantener y recomponer la capacidad de trabajo es una función muy importante de los servicios de salud. ¿Por qué coloqué esta parte en este párrafo? Lo iba a omitir, pero es importante reconocer que no todo lo que nos involucra en nuestras áreas de trabajo tiene que ver solo con nosotros o solo con el empleador, sino que es algo más globalizado, es algo más amplio. Por ejemplo, subió el dólar. Hasta hace poco nosotros hemos registrado picos muy altos del tipo de cambio. ¿Eso nos afecta? ¿Afecta nuestra salud? Si tenemos un préstamo que estamos pagando en dólares, ¿nos afecta o no? Si tenemos de repente un crédito que también estamos pagando en dólares, ¿nos afecta o no nos afecta? Por supuesto que nos afecta. ¿Esto puede dañar nuestra salud? Vamos a ver más adelante en cuanto a los factores u otros factores de riesgo, cómo nos puede dañar el estrés, tanto física como mentalmente. Así que cuando hablamos de los servicios de salud, hablamos de los factores externos. Es salud, MINSA o cualquier otro servicio de salud particular que nos brinde la satisfacción y la integridad necesaria para desarrollar los trabajos. Ahora, el trabajo y la salud, finalmente, ¿a qué se refiere? Cuando nosotros hablamos de salud laboral, hablamos de políticas. Políticas son compromisos. Políticas son iniciativas que tiene el empleador y que debe poner en práctica todos los trabajadores. Pero ¿qué tipo de políticas? Políticas sobre la salud de los trabajadores. Compromisos del empleador que digan que el trabajador va a estar respaldado con seguros, con beneficios, de repente con algún tipo de facilidad para atenciones médicas, de repente con un equipo de psicología o de repente con charlas de sensibilización que los van a ayudar a motivarse, a mantener el estímulo diario para poder desarrollar su trabajo de la manera más satisfactoria, ¿no? Deben participar todas las partes interesadas. Cuando hablamos de partes interesadas, hablamos los clientes, los proveedores, eh, nosotros mismos como trabajadores, el empleador, que todos debemos estar involucrados y todos debemos poner una parte, todos somos una pieza clave en el desarrollo de estas políticas, de estos compromisos. El empleador puede decir, yo me comprometo a, a que ustedes pasen examen médico una vez al año, por más que la ley diga que pueden ser cada dos, ¿no? Yo me comprometo a que pasen examen médico una vez al año. Y el trabajador se compromete o tiene como política eh, hacer ejercicios, llevar una vida saludable, para que llegado el año, con el compromiso o junto al compromiso del empleador, hagan un sistema de eficacia. Yo me cuido
y cuando me toque pasar por examen médico voy a salir con resultados muy favorables. Mi aptitud va a ser mucho más alta y me voy a volver mucho más competitivo. Entonces se encuentran los compromisos del empleador con los compromisos de los trabajadores, ¿no? El match perfecto. Formación en salud y el trabajo debe ser parte de toda la capacitación profesional de la salud. Cuando nosotros estamos desarrollando nuestras actividades, nos gustaría o sería imprescindible, debería volverse imprescindible, que tengamos conocimiento sobre primeros auxilios, por ejemplo, o que tengamos conocimiento mínimo sobre lo que contiene un botiquín, ¿no? Muchas veces decimos, bien, a mí me han capacitado en primeros auxilios, yo sé cómo dar reanimación cardiopulmonar, yo sé cómo aplicar un torniquete, yo sé cómo debo atender a una persona, cómo darle respiración. Y muchas veces yo les he preguntado, ¿sabes lo que contiene tu botiquín? Puede ser una pregunta que al parecer es muy sencilla, pero a ver, dime, ¿tu botiquín está lleno de acuerdo a qué normativa? ¿La G050, seguridad en construcción, o la 011-2019? ¿Cuál de las dos? Eso está para pensar, y es un detalle muy importante porque un botiquín es muy diferente al otro por su contenido y por lo que puedes hacer con él. Muchos decimos, ¿hay extintor en el trabajo? Sí, claro. Nos han formado en cómo utilizarlo, sabemos identificar dónde está el extintor, sabemos cómo tenemos que direccionar la boquilla. Y yo les pregunto, ¿saben qué tipo de extintor es? ¿Será PQS, de polvo químico seco? ¿Será extintor de CO2, de dióxido de carbono? ¿No? ¿De qué? ¿De qué se trata el extintor que tienes ahí? ¿Y para qué tipo de fuegos es? ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Han puesto detalle, han puesto énfasis en qué formación han recibido ustedes? Siempre lo digo en la mayoría de las masterclass que suelo dictar. No es suficiente con la capacitación, también deben tener un entrenamiento, sobre todo cuando se trata de temas de salud, ¿no? Eh, Hay que empoderar a los trabajadores y fomentar la toma de decisiones. Esto es fundamental para promover la salud y la seguridad de los trabajadores. Cuando yo le digo, o cuando nosotros le decimos a un trabajador, tú vas a ser brigadista, lo estás empoderando. Le estás diciendo que va a formar parte de un grupo selecto de personas que van a atender la salud de otros o que van a cuidar a sus demás compañeros, pero a un nivel mucho más alto que el de cualquier otro trabajador, ¿no? Hay que empoderarlos, hay que llenarlos de información, hay que brindarles charlas, capacitaciones sobre lo que son primeros auxilios, sobre rescate, sobre reanimación, sobre cómo atender a personas, por ejemplo, que sufren epilepsia. ¿Alguna vez han tenido ustedes el caso de un compañero de trabajo que en plena actividad le ha dado una epilepsia? ¿Se imaginan a un trabajador cortando fierros con una moladora y que entre en un cuadro de epilepsia? ¿Sabemos cómo atenderlo? Si nosotros tenemos por lo menos el conocimiento, la salud laboral se vuelve imprescindible. Entonces, para cerrar el primer punto de las generalidades en seguridad, los mensajes claves son compromisos, que existan políticas de seguridad y salud en el trabajo, que se forme, que se capacite y que se entrene a todos los trabajadores y las personas involucradas, y por supuesto que se reconozca la labor de los trabajadores cuando ellos desenvuelven o se desempeñan con seguridad. Eso para mí serían los tres factores claves en salud y trabajo, en salud laboral, ¿no? Pasemos al siguiente punto, riesgos laborales. Todos hemos escuchado hablar de peligros y riesgos. Para no entrar mucho en el concepto, tengámoslos claro. Peligro es la fuente de donde puede surgir un accidente. Por ejemplo, la electricidad. La electricidad es una fuente de energía. La electricidad sería un peligro. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es la electrocución, el contacto con esta fuente de energía.
Pero ¿qué son riesgos laborales? ¿Mm? Los riesgos laborales son aquellos que existen en cualquier profesión, sea la que sea. Yo mismo en este momento, como capacitador, como instructor, ¿no? Tengo esta vocación, tengo esta profesión de dictar masterclass. ¿Cuál es el peligro? El peligro al que yo puedo estar expuesto. El ambiente. El ambiente, de repente la luminaria que tengo sobre mí, de repente la ventana que tengo al costado, la puerta, el techo. Todo eso es el peligro. ¿Cuál sería el riesgo ante un efecto inesperado? Que se rompa la silla donde estoy y que yo termine en el suelo con alguna lesión. Otro riesgo, eh, que se reviente la ventana por un sismo, por ejemplo, ¿no? Otro riesgo, que yo entre en contacto con algún cable de repente eléctrico o algo que esté haciendo falso contacto. Entonces, todas las personas, incluyendo ustedes como alumnos, están sometidos a peligros y a riesgos que existen en este momento alrededor de ustedes. Echen un vistazo en 30 segundos todo lo que tienen alrededor y evalúen cuánto riesgo hay de que algo pueda pasar, cuánto peligro existe alrededor de ustedes. ¿Se han puesto a pensar en algo tan sencillo como, por ejemplo, tomar una ducha? ¿No? Ojo, ¿por qué les pongo este ejemplo? No es aleatorio. Las personas que trabajan en construcción, la gran mayoría de trabajadores de construcción, tienen un vestuario y suelen tomarse una ducha antes de regresar, antes de salir hacia sus casas, pero están dentro del área laboral. Si se resbalan, se golpean, se rompen, se fracturan o terminan en un hospital por bañarse dentro del área laboral, ¿será o no será un accidente de trabajo? ¿No? Esos son temas como para debatir. Pero algo tan sencillo como tomar una ducha, a pesar de que no estás desarrollando tu trabajo, es un riesgo potencial. Es algo que puede ocurrir y a todas las personas de cualquier profesión o de cualquier tarea específica eh, puede ocurrirle, ¿no? Esos son los riesgos laborales. El entorno del lugar, inclusive cuando tú estás saliendo del trabajo, puedes encontrar personas hostiles. Puede que ese día hubo un partido, un clásico, y la barra brava está pasando exactamente por esa avenida. Entonces hay un riesgo también externo. Puede que dentro de tu área de trabajo, dentro de la delimitación que ustedes tengan, encuentren, no sé, restos de fierros, porque cerca está el taller de corte, ¿no? De fierros, de habilitación de fierros. Eso debe estar limpio, eso debe estar despejado, pero sin embargo ustedes lo encuentran. Son riesgos del entorno, ¿no? Ustedes están construyendo un muelle y ese día la capitanía reporta que hay fuerte oleaje. Es un riesgo del entorno, sin embargo ustedes pueden seguir trabajando. Existe todo tipo de riesgos. Los riesgos laborales se crean y aumentan conforme aumentan las actividades y las tareas, ¿no? Estos riesgos son susceptibles de originar accidentes o cualquier tipo de siniestro que pueda provocar daños a la salud, que es lo más importante, a la salud del trabajador, daños a los equipos o las maquinarias y daños a la propiedad. Y estos daños, sobre todo los daños a los trabajadores, pueden ocasionar problemas de salud tanto físico como psicológicos. Si alguien sufre una caída y es sujeto por el arnés y la línea de vida y todo, puede quedar de repente sin daños físicos porque tuvo los elementos apropiados, pero puede quedar con un daño psicológico. Esta persona puede no querer volver a realizar trabajos de alto riesgo en altura, ¿no? Esos son los riesgos laborales que encontramos normalmente. ¿Cómo se previenen? La prevención de estos riesgos se puede definir como un conjunto de actividades y medidas que se llevan a cabo en la empresa, que se llevan a cabo con el equipo que veíamos en el 1.1, o el equipo de expertos, con el fin de evitar o disminuir la posibilidad de que se materialice cualquiera de estos elementos en cualquiera de los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, yo, ¿qué medidas he tomado
para no sufrir un accidente en este momento que estoy dictando este curso con ustedes. Por ejemplo, estoy utilizando una laptop y esta laptop no está conectada a ningún punto de energía. Así que si hubiera un cortocircuito, probablemente o posiblemente estoy disminuyendo la probabilidad de que yo me electrocute. ¿Bien? La ventana que tengo aquí a mi derecha, que sería la izquierda para ustedes, está con la cortina abajo. Así que si hubiera un sismo y la ventana revienta, esa cortina al menos va a evitar que haya proyección, ¿no? No estoy ubicado exactamente debajo de la luminaria. Así que si esa luminaria se cae, he disminuido la posibilidad de que me dañe. Y así ustedes. Ustedes, por ejemplo, si estuvieran eh, conectados desde su celular, ¿no? ¿Qué medidas han tomado ustedes, medidas de prevención, para que, por ejemplo, el celular no se les caiga, el celular no se les apague, o si están de repente viajando en el bus, viajando en algún medio de transporte, que el celular no ocasione algún accidente, ¿no? Esos detalles, esas respuestas que ustedes mismos están planteando, son las medidas de prevención ante estos riesgos, ¿no? Eh, Se tiene que evitar, obviamente, que ocurra el accidente y por ende que no haya lesiones, que no hayan enfermedades o cualquier patología derivada del desempeño de sus tareas. Recuerdo mucho un trabajo en Puerto Supe, en Barranca, donde teníamos que rehabilitar un muelle, pero previamente teníamos que demoler todas las estructuras que existían. Y entramos con el detalle de que esas estructuras eran tan antiguas que los techos eran de asbesto. Y todos conocemos las consecuencias del asbesto, el cáncer. Así que, ¿cómo íbamos a tomar las medidas de prevención para que el retiro o la demolición de estas estructuras no afecten el sistema respiratorio de los trabajadores, ¿no? Un polvillo de asbesto, ¿no? O someterse a polvillo de asbesto por cierto tiempo podría provocar daños muy, muy graves al sistema respiratorio de sus trabajadores. ¿Cuáles son ese era el riesgo laboral? Todos los trabajadores decían, yo me subo un par de escaleras con dos compañeros y me bajo esos techos. Ya, esos techos tienen como 50 años, son de asbesto, tienen polvillo. Si se raja uno, esas partículas viajan inmediatamente a tus pulmones. ¿Cuáles son las medidas de prevención que vamos a tomar para disminuir o evitar este riesgo? ¿No? Entonces, planteen ustedes cuáles son las alternativas. ¿Qué hubieran hecho ustedes, por ejemplo, en ese tipo de actividad? ¿No? Los riesgos laborales. ¿Cuáles son todos los tipos de riesgos laborales? Tenemos riesgos físicos, riesgos químicos, biológicos, ergonómicos, ya lo habíamos mencionado, psicosociales, y estos dos últimos eh, lo, lo abarcan este grupo de expertos que habíamos visto inicialmente, ergonomía y psicosociología, mecánicos y ambientales, ¿no? Tengan en cuenta siempre, cuando les hablen de riesgos laborales, ustedes inmediatamente vayan y digan, riesgos laborales son 7 tipos o 7 grupos, empezando por el más importante y el más sencillo de recordar, físicos, químicos, biológicos, ahí nomás ya tienen 3. Luego acuérdense, ergonómicos y psicosociales, ya, por ese grupo de expertos que lo va a manejar. Mecánicos, que son los más comunes, y ambientales, ¿no? Fácil de recordar, muy, muy fácil de recordar cuáles son los 7 riesgos laborales. Ahora vamos a hablar de cada uno de ellos. Los riesgos físicos. A ver, ¿qué tipos de riesgos físicos nosotros conocemos? El ruido es un riesgo físico. Las vibraciones, ¿no? La iluminación, la temperatura y la humedad, y las radiaciones ionizantes. Ejemplos. Ruido. Y acá voy a abarcar 2. Eh, un trabajador le encargan demoler una pared y coge un martillo neumático, se acerca a la pared y empieza a taladrar, ¿no? Empieza a darle con el martillo
por 40 minutos. Bien, el trabajador está sometido a un riesgo físico. El ruido del contacto del martillo con la pared y las vibraciones. Ahí nada más tengo dos. ¿Eh? Otro ejemplo de vibraciones. Cuando existe el vaciado de concreto, por ejemplo. Las personas que utilizan este equipo que se llama vibradora de concreto. Así que no hay más que decir ahí. Estas personas están sometidas a la vibración de esta manguera y las que normalmente sujetan esto siempre se turnan o se rotan con otros compañeros. Obviamente al final del día terminan con los brazos entumecidos, ¿no? El shock del uso de este equipo es importante, ¿no? La iluminación es o no es un riesgo laboral de carácter físico. ¿Qué pasaría? Y vamos a poner el ejemplo práctico. Yo en este momento les estoy brindando la masterclass y apago la luz. Y me pego a la pantalla y empiezo a hablar y hablar y hablar y estoy sometido únicamente a la luz de mi computadora. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Estoy o no estoy sometido a un riesgo laboral importante? ¿Cómo terminará mi vista? ¿No? ¿Cómo terminará después mi cerebro de tanto someterse a esto? Y puede suceder lo inverso, ¿no? ¿Qué pasaría si en lugar de tener poca iluminación, tengo exceso de iluminación, ¿no? ¿Qué pasaría si de pronto tengo un reflector en este punto y me está dando de lleno el reflector? Entonces, yo estoy con los ojos semicerrados tratando de proteger mi vista y tratando de leer y explicarles a ustedes. Además de dañar la vista, estoy totalmente desconcentrado porque estoy más concentrado en protegerme de esta luz que en realizar mi actividad. ¿Cómo reducimos estos riesgos? Los trabajos diurnos. Evitar, en la medida de lo posible, los trabajos nocturnos. La temperatura y la humedad. Ahora nada más que estamos a puertas de entrar a la primavera, con más calor, ¿no? Con menos humedad, pero aún permanecemos en invierno. No se quiere ir este frío. ¿A qué temperaturas nos encontramos? Si yo en este momento estuviera, por ejemplo, solo con polo, no tendría chompa, ¿no? O si estuviera en short, o estuviera con la ventana abierta, ¿no? O trabajo a la intemperie, o mi trabajo de repente es bajo tierra, ¿no? En espacios confinados, donde hay de repente más humedad, ¿no? O dependiendo de la zona donde trabaje. ¿Qué pasa si me voy a trabajar a la selva y justo en temporada de lluvia, ¿no? ¿Hay o no hay humedad? De repente estoy trabajando en el mar, estoy trabajando frente al mar. La temperatura es mucho más sofocante en época de verano. Esos son riesgos físicos. Y radiaciones ionizantes. ¿Qué pasa si estoy de repente frente a unos calderos? ¿Qué pasa si trabajo en torres de alta tensión? ¿No? Estoy sometido a estas radiaciones eléctricas o magnéticas, estoy sometido a cualquier otro tipo de radiación. ¿Qué pasa si estoy en una central térmica, por ejemplo? ¿No? Ahí abarco dos, temperatura y radiaciones. ¿No? Estos son básicamente los riesgos físicos más conocidos, muy fáciles de recordar. Ruido, ¿no? Vibración, iluminación, temperatura y humedad y radiaciones. Es algo que incluso vemos nosotros todos los días, no solamente en nuestro trabajo. Les pongo un ejemplo bien sencillo. Me voy, eh, me voy en bus a mi trabajo. Ruido, vibración, porque voy así como, ¿no? Como perrito de taxista. Iluminación, ¿no? Temperatura y humedad para los que no abren las ventanas. Y radiación ionizante, inclusive, ¿no? Por el calor al que está sometido el bus y esa radiación que se filtra y nos llega a nosotros directamente. Bien. El primer tipo de riesgo laboral entonces es riesgo físico. Ya hemos definido de qué se trata el ruido, para un concepto mucho más claro, mucho más elegante, digamos. El ruido es una sensación auditiva generalmente desagradable. Así es.
No a todos nos gusta el ruido y a los que nos gusta es porque ya no escuchamos, ¿no? Cuando escuchamos un ruido, primero lo apreciamos por el oído externo, esta parte de afuera, es lo primero que nosotros escuchamos. Después la onda es recibida por el oído medio, la tapa. Si algunos de ustedes se ha hecho una limpieza de oído, es lo primero que tocan cuando te hacen el lavado. Y es detrás de esa pared donde se encuentra el tímpano. Es ahí donde percibimos todo. El sonido es básicamente un eco que rebota en nuestro tímpano y se reproduce. Eh, pero el ruido es algo que daña el tímpano, que normalmente no se puede escuchar de manera continua o permanente, ¿no? Salvo que se tenga ya una condición. Esta señal, esta onda pasa por todos los huesecillos que existen en el oído y la recibe el cerebro, ¿no? Cuando el ruido es muy, muy fuerte, se activan células capilares y hay riesgo de perder la capacidad auditiva. Pregunta: ¿cómo se llama la enfermedad ocupacional relacionada a la pérdida de la capacidad auditiva? Piénsenlo rapidito, ¿no? ¿Cómo se llama? Sordera, me dirán algunos. La sordera ya es definitivo. La sordera es la consecuencia final. Es el último paso, es el último eslabón. Esta enfermedad, donde se va perdiendo progresivamente la audición, se llama hipoacusia, ¿no? Hipo de menos, acusia de audición. Hipoacusia. Y obviamente debemos protegernos con todas las medidas de seguridad posibles, ¿no? Para evitarlo. El uso de tapones auditivos, el uso de orejeras tipo copa, el uso de las dos cosas, ¿no? Y hay orejeras por grado de decibeles, que es la medida en la que nosotros percibimos los sonidos, decibeles, ¿no? Se utilizan los tapones auditivos cuando el ruido es menor a 80 decibeles. Pero si ese ruido supera los 80 decibeles, ya necesitamos los tapones de oído tipo copa, ¿no? Suelen ser adaptados al casco o suelen ser de este tipo, como audífonos, ¿no? Suelen ser así o suelen ser adaptables a los cascos. Y de este tipo de tapones, de este tipo de auriculares tipo copa, existen pues algunos que simplemente no captan ruido externo para decibeles mucho más altos, ¿no? Hablamos también de estos vibras. ¿Qué son las vibraciones? ¿Cuál sería el concepto si queremos tener claro para poder colocarlo de repente en nuestro procedimiento, para poder colocarlo en el reglamento? Las vibraciones simplemente pueden afectar la columna vertebral. Esto es lo más incidente cuando hablamos de vibraciones, ¿no? Pueden causar dolores abdominales, problemas digestivos, dolores de cabeza. Ustedes, algunos, me imagino que la mayoría ha salido de viaje. Si ha salido de viaje en un auto, de repente con una suspensión no muy buena, o se ha ido en buses, o se ha ido a alturas, estamos sometidos a una vibración pocas veces perceptible. Así que por más mínima que sea, acá el detalle es el tiempo. Mayor tiempo de exposición, presentamos los problemas. Cuando hemos ido de viaje, lo que nos afecta, por ejemplo, con problemas digestivos y dolores de cabeza, no es solamente la altura para los que han viajado al centro del país. Los que han viajado, por ejemplo, por toda la carretera norte o por toda la carretera sur, han sentido muchas veces los mismos problemas, dolor de cabeza, mareos, náuseas. Esto es por las vibraciones a las que están sometidos, ¿no? La iluminación, como ya les había mencionado, puede ser la falta de iluminación o el exceso de iluminación. El exceso es un deslumbramiento. La falta de iluminación es la generación de sombras, ¿no? La fatiga y el reflejo son factores producidos por la iluminación. Te cansas, obviamente te cansas más mental que físicamente, ¿no? Estos elementos pueden producir un accidente definitivamente. Por eso hay que vigilar el tipo de lámparas y respetar los niveles adecuados de luz. En ruido, la medida son decibeles.
¿quién me dice cuáles son las medidas en iluminación? ¿Mm? ¿Será los watts? ¿No? ¿Será el voltaje? ¿El foco? Se llaman lúmenes. Entonces, cuando se pide realizar monitoreos, se mide el nivel de lumen de los focos. Hay normativa donde ustedes pueden buscar niveles de lúmenes para oficinas, niveles de lúmenes para comedor, niveles de lúmenes para baños. Entonces, qué importante es tomar medidas preventivas para este tipo de riesgos con algo de repente que puede sonar insignificante, ¿no? Uno dirá, pero ¿qué tiene que ver el foco del baño con mis trabajadores? Tiene que ver mucho si es que nosotros somos detallistas. Un trabajador, sea de oficina o sea de campo, que necesita dirigirse al baño, necesita tener una buena iluminación. Necesita que en todos los ambientes donde él se encuentra la iluminación sea adecuada. ¿Por qué? Porque no puede someterse a distintos tipos de iluminación, una más fuerte que otra, porque eso le produciría fatiga visual. Y cuando esta persona salga de un servicio higiénico donde tenía una luz deslumbrante y tenga que regresar a su trabajo a hacer conexiones en un tablero eléctrico, ¿ustedes creen que va a desarrollarlo de la misma manera? Probablemente ya tenga una fatiga visual considerable y necesite recuperar, recuperarse de esa fatiga en la vista, ¿no? Antes de retornar a sus actividades. Entonces, en la iluminación son los lúmenes los que determinan qué tan alta o baja puede ser necesaria tener esa iluminación. En la temperatura y la humedad, nosotros ya conocemos los termómetros, los niveles de humedad, y suponen un riesgo físico si son excesivamente altas o excesivamente bajas, ¿no? Pueden producir efectos adversos en las personas. Los valores ideales en el trabajo son 21 grados centígrados y 50% de humedad. ¿Ustedes creen que acá en Lima eso se puede cumplir? Bien difícil, ¿verdad? Bastante difícil. Acá estamos por lo menos a 98% de humedad solamente saliendo a comprar el pan. Y las radiaciones ionizantes son ondas electromagnéticas que alteran el estado físico sin percibirse en el ambiente. A largo plazo tiene efectos muy, muy graves. Riesgos químicos son los que se producen por procesos químicos y por el medio ambiente. Las enfermedades como las alergias, la asfixia o algún virus producidos por la inhalación, absorción o ingestión. ¿Cómo se reducen los riesgos químicos? Se puede actuar sobre tres direcciones. Sobre el foco contaminante, sustituyendo los productos por algunos menos dañinos, cambiando el proceso productivo para evitar utilizar estos productos, o encerrando el proceso, que se encargue solamente una máquina, por ejemplo, de hacer una mezcla con productos químicos, ¿no? Otra dirección para poder cuidarnos o reducir ese tipo de riesgos es actuar sobre el medio con una limpieza del puesto de trabajo y con ventilación. Todos los puestos de trabajo deben estar correctamente ventilados para evitar sofocamiento, asfixia, y sobre todo si estamos de repente en un almacén de productos químicos, ¿no? Y actuando sobre el trabajador. Esto es lo más valioso y lo más importante, porque se le puede dar información con las MSDS de cada producto, se puede dar información sobre cómo almacenarlo, se puede dar información sobre cómo remediar algún derrame de algún producto químico. Los riesgos biológicos. Esto es harto conocido ahora por nosotros, ya que todos en este preciso momento estamos expuestos al famoso o al mal famoso virus SARS-CoV-2, ¿no? El COVID es un riesgo biológico. Si nosotros retornamos a nuestro puesto de trabajo y tenemos exposición por proximidad con otros trabajadores, estamos sometidos al riesgo laboral biológico en este caso, ¿no? Y muy aparte de ello, ya existía desde mucho tiempo antes las bacterias, parásitos, hongos y cualquier otro tipo de vida que se pueda adaptar y dañarnos físicamente, ¿no? Los riesgos ergonómicos también lo hemos conocido mucho, es algo de lo que se ha venido hablando desde el
8, si no me equivoco, donde se genera una ley, habla de esta disciplina que lo que busca es adaptar el lugar de trabajo o el área de trabajo o las actividades a la persona. Si es una persona, por ejemplo, que mide 1,95 m, podrá trabajar en espacios confinados, podrá trabajar sobre un banquito, sobre una escalera, podrá trabajar de repente en el piso 35 de un edificio con vista al parque, ¿no? Entonces, diversas condiciones físicas de las personas tienen que ser adaptadas al área de trabajo. De esto se encarga la ergonomía. Entonces, uno de los riesgos laborales son los riesgos ergonómicos. ¿Cuánto peso puede levantar un varón? ¿Cuánto peso puede levantar una mujer? ¿No? Preguntas básicas. Un hombre puede levantar hasta, ¿quién dijo yo? 40 kilos. Y una mujer puede levantar hasta 25 kilos. Más de eso se requieren 2 personas para poder levantar cualquier tipo de carga. Y la ergonomía obviamente también se ocupa de indicarnos cómo debemos levantar o soportar este tipo de cargas, ¿no? Lo que más conocemos es cómo levantar un paquete del suelo, flexionando las piernas con la espalda recta, impulsándonos con las piernas, ¿no? Flexionando bien las rodillas. Luego soportando el paquete a la altura del tórax y llevarlo con la espalda recta hacia el siguiente lugar, hacia el lugar de destino. Hay muchas formas, hay muchas ocupaciones de la ergonomía. Por ejemplo, esta silla en la que yo me encuentro en este momento es una silla ergonómica, o al menos eso parece, que ocupa pues la región lumbar, la región dorsal. Toda la columna vertebral está sujeta a esta silla, por lo que yo puedo conversar con ustedes sin sentirme un camarón volteado, inclinado hacia ustedes, ¿no? Eso es ergonomía. Esto es adaptar el área o el lugar de trabajo o la actividad, las herramientas o los equipos a la persona. De esa manera disminuimos el riesgo ergonómico. Riesgos psicosociales. Tengo que dictar una masterclass. Tengo que llevar un curso. Tengo que dar examen. Me llaman por teléfono. Mi hija no se duerme. No tengo café. Me escriben para decirme que se malogró mi auto. Eh, Tengo hasta las 8:30 nada más para estar con ustedes. Todas estas cosas se someten a riesgos laborales del tipo psicosocial. Tengo una vecina con un perrito que ladra desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, por ejemplo. Mi vecino arriba trabaja todo el día, tiene un taller, parece, en su casa. Pues, imagínense a todo lo que estoy sometido, ¿no? ¿Qué es lo que más destacamos entonces de los riesgos psicosociales? El estrés. Y esto deriva de un ritmo de trabajo elevado. Tengo en agenda 10 cosas por atender y voy en las 7 y son las 8 de la noche. Entonces me faltan todavía 3 cosas más por atender. Entonces yo le doy al ritmo de trabajo constante, permanente, y esto me puede fatigar, esto me puede involucrar un cuadro de estrés por incumplimiento, porque veo que me queda chica la hora, porque veo que necesito más cosas, más tiempo, más recursos, no los tengo, con quién converso. Y la monotonía. Tengo estas 10 cosas por hacer todos los días, de lunes a viernes. Y todos los días lo mismo, lo mismo. Que no es lo mismo que la rutina. Ojo, una rutina es que haga esto los 365 días del año. Una monotonía es que yo ya estoy encasillado en un horario establecido y muchas cosas que hacer que se repiten, ¿no? ¿Cómo prevenimos? ¿Cómo prevenimos que esto nos dañe, que esto nos afecte física o mentalmente? Si no se puede cambiar de tarea o no se puede cambiar de trabajo, ejercicios, ligeros movimientos. Si yo voy a estar sentado aquí frente a una pantalla por 8 horas, necesito por lo menos estirarme, necesito por lo menos tomar una pausa, ¿no? Relajarme, tomarme un vaso con agua, ¿no? Ir a los servicios y así. Las famosas pausas activas sirven mucho para los riesgos psicosociales.
Y acá hay un dato muy, muy importante. Debemos tener como mínimo un descanso de 15 minutos a partir de las 6 horas de trabajo. 15 minutos, a ustedes les parecería muy poco, pero es muy importante. Se pueden hacer muchas cosas en 15 minutos. La estabilidad y un buen ambiente nos va a ayudar a disminuir este tipo de riesgos. Los riesgos mecánicos, ya estamos entrando más al tema de la actividad, se pueden producir al llevar a cabo acciones que requieran utilizar herramientas, equipos o máquinas de cualquier tipo. Nosotros ya los conocemos, atrapamiento, de repente aplastamiento, golpes, quemaduras, cortes, ¿no? Y se previene teniendo en cuenta la seguridad del producto, por lo que el equipo, ¿no?, debe estar con la etiqueta de la CE. Eso es tarea para la casa. Ustedes deben saber, deben averiguar qué es la C y la E. Todos hemos visto estas dos letritas, ¿no?, en algún equipo. Ahorita mismo revisen su celular, la etiqueta, de repente tiene esta C, ¿no? Es un estándar, de que búsquenlo porque es muy interesante. Y se pueden cumplir unos requisitos que garanticen seguridad. Esta CE es un requisito, por ejemplo. Siguiendo las instrucciones del fabricante, su instalación, mantenimiento y sobre todo el uso, cómo se debe usar, cómo el fabricante dice o indica o sugiere o recomienda que debe ejecutarse la actividad con el uso adecuado. Riesgos ambientales. Una imagen vale más que 1000 palabras. Frío extremo, ventiscas, tornados. ¿Se imaginan tornados acá en Perú, no? Inundaciones, existe. Cuando estuve trabajando en Chosica alguna vez, me agarró esta inundación por un huaico. Incendios forestales, tsunamis, altas mareas, vientos huracanados, sequía, calor intenso, ¿no? O estar cerca a algún tipo de afectación geográfica, ¿no? Ahora, en función a su origen, se pueden denominar riesgos naturales en lugar de riesgos ambientales, ¿no? Pero la palabra ambiente o medio ambiente está de moda, así que digamos riesgos ambientales. Bien, seguimos avanzando. Ya conocemos cuáles son los 7 tipos de riesgos laborales y hemos hablado sobre cada uno de ellos. ¿Cuáles son los factores de riesgo laboral? Ojo, no confundir los tipos de riesgo con los factores de riesgo. Hay mucha bibliografía que les cambian de nombre. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Y te hablan de los 7. Pero en realidad esos son los tipos. Los factores son más grupos, ¿ya? Así que yo los he organizado en 4 grupos. El local de trabajo, que sería un factor locativo. La organización del trabajo, que sería un factor organizacional. El tipo de actividad, que sería el factor de realización. Y las materias primas, que serían los factores externos. Siempre todos los factores tienen una relación o una dependencia directa con las condiciones de seguridad. Así que estamos hablando de todo lo que nos rodea. El local de trabajo, un factor locativo, instalaciones eléctricas, de gases, prevención de incendio, ventilación, temperatura, todo lo relacionado al local de trabajo, a las instalaciones. La organización del trabajo, carga física o mental. ¿Cuántas cosas tienes tú en tu agenda para desarrollar hoy? Y mañana, y pasado, y la semana, y el mes. ¿Bien? Organización y planificación del trabajo. ¿De qué hora a qué hora vas a trabajar? ¿A qué hora piensas desayunar? ¿A qué hora piensas almorzar? ¿A qué hora piensas terminar tus cosas, apagar la computadora, irte a dormir? ¿No? Monotonía, repetitividad, ausencia de creatividad, aislamiento. ¿Trabajas solo? ¿Eres un gamer que está todo el día en tu casa? ¿No? Participación y aportación de ideas y rotación. Te turnas el trabajo con algún compañero en tus actividades del día a día. Cuando organizas tu trabajo, alguien más hace tu trabajo por ti. ¿Qué pasa si tú te ausentas? ¿Está delegado tu trabajo a alguien más? Esto es organizarse en el trabajo. Tipos de actividad. Aquí es donde influyen los equipos de trabajo como la labor que vas a realizar. Por ejemplo, la manipulación de cargas o posturas repetitivas. Esto es más que todo ergonomía. Y las materias primas. ¿Qué materias o qué materiales tú vas a utilizar para desarrollar tu trabajo? Materiales inflamables. Trabajas de repente
en una fábrica de papel higiénico, en una papelería, ¿no? Productos químicos o peligrosos, ¿no? ¿Qué tipo de elementos vas a manipular? Incidencia de los factores sobre la salud. Ahora, cuando hablamos de incidencia de estos factores, quiere decir de sus consecuencias, ¿no? ¿Cómo afecta la salud estos factores locativos, de organización, de ambiente, de ergonomía que hemos visto? Y a su vez, ¿cómo afectan los tipos de riesgos laborales a nuestra salud? Para empezar, debemos determinar cuáles son las enfermedades más comunes vinculadas a los riesgos ocupacionales. La exposición a condiciones y entornos laborales inseguros e insalubres es un problema en muchas partes del mundo, así que mm, el mar es muy extenso, nosotros somos los peces, así que imagínense lo que pasa a nivel mundial. Y a nivel mundial, ¿qué es lo que pasa? Los tres problemas más comunes de salud ocupacional son dolor de espalda, pérdida de la audición y enfermedades respiratorias. A nivel mundial, las enfermedades ocupacionales más frecuentes a nivel de América son hipoacusia, ¿no? Intoxicaciones, se trabaja mucho con material peligroso, inflamable, con riesgo químico a nivel de América Latina, con plaguicidas, metales pesados, sin ir muy lejos, en el centro del país se trabaja mucho con plomo. Hay una ciudad entera que está llena de la población con los pulmones llenos de plomo, y enfermedades respiratorias y de la piel, alergias, este, otro tipo de enfermedades relacionadas, ¿no? ¿Cuáles son los daños derivados del trabajo, ¿no? Yo trabajo, tengo un servicio de salud que se ocupa de mí, conozco los tipos de riesgos laborales, sé cuáles son los factores a nivel general, ¿no? de mi trabajo, que intervienen en mi trabajo, conozco cuáles son las consecuencias, pero cuáles son los daños finalmente derivados del trabajo propiamente. Primero, sepamos qué es un daño, porque es una palabra que no encontramos mucho en la legislación. Nosotros hablamos de lesiones, hablamos de incidencias, pero no hablamos de daño. ¿Pero qué es un daño? Un daño es cualquier alteración de la salud relacionada, causada o agravada por las condiciones de trabajo. Eso es un daño. Cuando hablamos de la palabra daño, hablamos hablamos de una sentencia. ¿Qué quiero decir? Algo que ya sucedió, algo que no puede ser revertido, ¿no? Es un daño derivado del trabajo. Los daños derivados del trabajo son enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo. Esos son los daños derivados del trabajo. Con lo que sucede con los daños es que avanzan, son progresivos o simplemente ya sucedieron y ocasionan de repente una pérdida parcial de algún miembro, un accidente. Entonces, la legislación, la que nosotros conocemos, divide los daños, porque adopta el concepto de daño, pero no lo menciona, pero lo divide en dos: en accidentes de trabajo y en enfermedades profesionales, o lo que conocemos como enfermedades ocupacionales. Entonces, para el ser humano común y silvestre, nosotros sabemos lo que es un daño. Para la legislación y para la seguridad y salud en el trabajo, el daño puede ser dos cosas: o un accidente o una enfermedad ocupacional. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué son accidentes de trabajo? Y aquí empieza de repente lo más tedioso, lo más repetitivo, porque esto ya lo deben haber visto en las leyes, en las normas, en el reglamento, o sea, en todos los glosarios de la bibliografía que ustedes consulten, siempre van a encontrar accidente, 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 incapacitante total, permanente, ¿no? Incapacitante medio de repente. Pero ¿qué es un accidente? Vamos por partes. El concepto de accidente está en el glosario del reglamento, el reglamento de la ley,
que es lo que más nos interesa porque es nuestro referente inmediato, y dice, ¿qué es un accidente? Todo suceso repentino, ¿no? Que sucede de repente, que sobrevenga, es decir, que sea causado por causa o con ocasión del trabajo. Es decir, si es un suceso repentino que me sucedió bañándome en mi casa, en una piscina, un domingo que me fui de paseo, no es un accidente de trabajo. Tiene que sobrevenir por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión, y aquí vamos, por favor, siempre tengan en consideración esto, una lesión orgánica, bien, una perturbación funcional, por ejemplo, ya no puedo mover este dedo, o una invalidez o la muerte. Espero nunca suceda a nadie ni con nadie en sus trabajos. Entonces, tenemos el concepto y el concepto es clarísimo. ¿Qué es un accidente de trabajo? Algo que me sucede mientras desarrollo mi trabajo. No importa el lugar, mientras sea mi trabajo y ocurra un accidente, en pleno desarrollo de este, es un accidente de trabajo. ¿Qué otra condición debe cumplir para que sea accidente de trabajo? Que produzca en el trabajador una lesión orgánica interna, una perturbación funcional, de repente perdí la movilidad en un brazo, ¿no? O la invalidez o la muerte. En ese sentido, el accidente laboral va a ser aquel que se produce dentro del ámbito laboral, hasta ahí estamos bien, o por el hecho en ocasión del trabajo, bien, el hecho de que esté trabajando o la ocasión que tengo de desarrollar el trabajo es lo que importa, tratándose normalmente de un hecho accidental, ¿ya? Puede sonar redundante, pero la accidentalidad no es otra cosa que un hecho repentino, ¿ya? Súbito, o sea, que es inmediato, e imprevisto, que nadie lo pensaba, nadie pensaba que iba a suceder. Produce daños en el trabajador que lo incapacita para cumplir su trabajo habitual, ¿no? De forma temporal o permanente. De igual manera, la ley incluye aquellos accidentes que se producen durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad y aún fuera del lugar y horas de trabajo. Yo trabajo de 8 a 6, pero mi jefe me dice, necesito que a las 8 recojas una caja con EPPs del almacén X, te lo llevas a tu casa y mañana lo traes. Muy bien, jefe. Sus deseos son órdenes. Salgo, llego a mi casa, me cambio, me baño, no estoy con uniforme y me voy al almacén. Llego al almacén a las 8, recojo la caja y en medio camino me asaltan, se llevan la caja, pero me cortan una pierna. No me la amputan, me la cortan nada más, ¿no? Termino tendido en el piso con una contusión grande, necesito ser llevado a un establecimiento de salud, me ponen 15 puntos y al día siguiente no puedo ir a trabajar. Le digo, jefe, esto me ha pasado cuando usted me dijo que vaya y recoja esta caja del almacén. ¿Es o no es un accidente de trabajo? No estoy en mi centro de trabajo, no estoy con uniforme, mucho menos con equipo de protección personal, pero recibí o estoy ejecutando una orden del empleador. ¿Es o no es un accidente de trabajo? Para efectos de fiscalización o de investigación de accidentes, sí es un accidente de trabajo, ¿no? Porque basta que se cumpla una sola de estas condiciones. Y acá se han cumplido varias. Estoy en ejecución de órdenes del empleador y estoy fuera del lugar y horas de trabajo, ¿no? Me puede mostrar el contrato y decir, pero tu contrato dice que trabajas de 8 a 6. ¿Qué hacías a las 8 de la noche recogiendo esto? Ah, mi jefe directo me dio la indicación y estoy fuera del lugar y horas de trabajo por indicación de mi jefe directo. Así que sí es un accidente de trabajo y deberían estar cubiertos en caso de los seguros y todo esto, ¿no? Ahora, ¿qué tipos de accidente de trabajo conocemos? Accidentes leves son lesiones que, resultado de una evaluación médica, ¿no?, genera en el accidentado un breve descanso,
con retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales. Es decir, si me dan descanso médico por 3 días, ya no es accidente leve, pues, ¿no? Si me dan un descanso médico por el día y al día siguiente puedo retornar, es un accidente leve, ¿no? Para ponerlo de esa manera. Existen accidentes incapacitantes. Esos son sucesos cuya lesión, resultado también de una evaluación médica, da lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Ahí entran los descansos médicos mayores a un día, 2 días, 3 días, una semana, lo que fuera necesario, porque esta persona se encuentra incapacitada de volver al trabajo. La imagen es clara. Si tienes yeso, obviamente no puedes regresar a tu trabajo. Y este tipo de incapacitante puede ser total temporal, que significa que la lesión se genera la imposibilidad de utilizar su organismo. Se otorga tratamiento médico hasta su plena recuperación. Por ejemplo, ¿no? Parcial permanente. La lesión genera la pérdida parcial de un miembro u órgano o de las funciones del mismo. Me cayó una esquirla en el ojo derecho, ¿no? ¿Será total temporal o parcial permanente? ¿Puedo venir? ¿Puedo volver a trabajar? A los días perdí la vista. ¿Parcial permanente? ¿Mm? Puede ser, ¿no? Tengo 2 ojos. Ojo, tengo 2 ojos. Si solo me ha afectado uno, parcial permanente. Si tengo afectado los 2, viene el siguiente concepto. Total permanente. Cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional, no puedo ver, no veo más. Con la anterior podía ver con un ojo, con esta no veo nada. De todo un miembro u órgano o de las funciones del mismo, se considera a partir de la pérdida de un dedo meñique. Ojo con este dato. Está en la ley, revísenlo. En el punto, no recuerdo bien el artículo, pero habla en el glosario de accidente incapacitante total permanente, ¿no? Las aseguradoras seguían mucho de este glosario para poder determinar qué tipo de accidente de trabajo es, ¿no? Hasta el momento hemos visto, para hacer un review, hemos visto en las generalidades qué relación existe entre la salud y el trabajo, cuáles son los riesgos, los tipos de riesgos, los factores de riesgo, qué son accidentes de trabajo, ¿no? El accidente de trabajo tercero, para pasarlo así rápido, ¿no? Es un accidente mortal, no hay mucho que explicar aquí. Y ahora vemos las enfermedades ocupacionales. A diferencia de los accidentes de trabajo, que lo vamos a explicar después con más detalle, hablamos de esto. El reglamento de la ley dice que una enfermedad laboral es una enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo relacionadas al trabajo. Pregunta. Resultado de la exposición a factores de riesgo es lo mismo que resultado de la exposición a tipos de riesgo. Recuerdan lo que les decía, no es lo mismo tipos de riesgo que factores de riesgos, pero que uno está contenido dentro del otro. Los tipos de riesgo te hablan de 7 tipos de riesgo que te pueden afectar, pero los factores de riesgo te hablan de grupos en los que tú puedes identificar cada uno de estos 7. Por eso es que la ley, en lugar de poner tipos de riesgo, pone factores de riesgos. ¿Por qué? Porque es más sencillo hablar de manera general de los factores que hablar de uno por uno de ellos, ¿no? Relacionados al trabajo. Según la Organización Mundial de la Salud, una enfermedad ocupacional es un estado patológico, una enfermedad contraída a causa del trabajo o la exposición al medio. Aquí sí lo separa, ¿no? Aquí sí dice causa del trabajo, factores de riesgo, o exposición al medio, tipos de riesgo, ¿no? En el cual se encuentra laborando, causado por agentes físicos, químicos o biológicos. Es un poco más detallado, ¿no? Ahora,
¿Qué dice la Organización Internacional del Trabajo? Las enfermedades ocasionadas por el trabajo matan 6 veces más trabajadores que los accidentes. Así que si alguien les pregunta, eh, ¿qué mata más? ¿Un accidente o una enfermedad ocupacional? En el tiempo, la enfermedad ocupacional. En el presente, un accidente. Eso tienen que recordarlo siempre. Porque algunos dirán, bueno, como las enfermedades ocupacionales tienen más tasa de fatalidad, vamos a tratar más las enfermedades, y bueno, como se puede hacer en el tiempo, vamos a tomarnos el tiempo necesario para tratarlas. Los accidentes no es algo que puede o no puede suceder en el momento, hay que tomar algunas medidas. Las enfermedades ocupacionales, si bien es algo progresivo, lo que más hay que atender son los accidentes de trabajo, porque estos ocurren en el día a día. Estos no esperan a que te empeores para que sea grave. Y las enfermedades ocupacionales pueden tratarse, los accidentes no pueden tratarse. Causas de las enfermedades ocupacionales. Así como vimos los riesgos laborales, es lo mismo para los accidentes y para las enfermedades ocupacionales, que los dos vienen a ser los daños, son los mismos tipos de riesgo, los mismos factores. Pero, adicional a eso, he decidido poner 3 cosas que suceden siempre para que existan enfermedades ocupacionales. Recuerden mucho este trabajo que les mencioné de retiro de techos de asbesto. ¿Ya? Tengan esa idea en la cabeza. El desconocimiento de muchos trabajadores y empleadores de los factores de riesgos a los que están expuestos. Esos trabajadores que iban a retirar estos techos de asbesto, posiblemente uno de los 18 que habían, ¿de acuerdo?, no conozca qué es asbesto. Y si no conoce qué es asbesto, no conoce las consecuencias del contacto con el asbesto. ¿Mm? El desconocimiento es una de las causas más importantes de enfermedades ocupacionales. A las personas que trabajan en el centro del país, en las minas de plomo, ¿ustedes creen que primero les dicen cuánto les puede afectar el plomo? Por supuesto que no. Les dicen primero cuánto vas a ganar, y obviamente no ganan mal. Les dicen que van a tener un seguro, les dicen que van a tener muchas prestaciones sociales, económicas, pero no le dicen cuáles son las consecuencias de trabajar directamente con el plomo. Así que el desconocimiento para mí es la causa más importante o la principal causa de las enfermedades ocupacionales. El ocasional incumplimiento de parte del empleador en proporcionarle al trabajador la capacitación adecuada para evitar la exposición a agentes que ocasionan la enfermedad, ¿no? Va de la mano con la primera. O sea, el trabajador no conoce, pero el empleador tampoco se preocupa por hacerle conocer, ¿no? El trabajador que sabiendo y contando con sus equipos de protección no los usa o hace caso omiso. Entonces, en la primera causa está el trabajador. No sabe, por lo tanto no tiene cómo afrontar el riesgo. En la segunda, el empleador sabe, pero no le brinda las facilidades al trabajador. Y en la tercera, el trabajador sí sabe, el empleador sí le da las facilidades, pero ninguna de las dos partes se preocupa porque se lleve a cabo con seguridad. ¿No? ¿Cuáles son las enfermedades ocupacionales más recurrentes? Y esto sale del listado de enfermedades profesionales de la RM480 del MISA. Sé que esto es actualizado, se actualiza cada 3 meses. Esta es la del mes de julio, si no me equivoco. Hipoacusia o sordera provocada por el ruido. Microbacterium tuberculosis, enfermedades respiratorias. Neumoconiosis por exposición al polvo de carbón. Silicosis, resultado del contacto con el asbesto. Enfermedades ocasionadas por agentes químicos, fatiga mental, enfermedades respiratorias, gastritis, estrés y fatiga postural.
Estas son las 10 enfermedades más recurrentes en el Perú a julio del 2021. El último punto de este módulo es algo muy interesante. Ya hablamos sobre qué es un daño, ¿cierto? Ya tenemos claro qué es un daño. Y ya sabemos que el daño se divide en dos: accidentes y enfermedades. ¿Cómo saber si se trata de un accidente de trabajo o una enfermedad ocupacional? O si esta enfermedad no es resultado de un accidente de trabajo. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos conceptos? Para entender la diferencia, primero tenemos que saber qué tienen en común, qué se parecen, ¿no? Todo lo demás es diferencia. Las enfermedades profesionales o enfermedades ocupacionales y los accidentes de trabajo se caracterizan por dos cosas. Las dos provienen de contingencias profesionales, es decir, su causa está relacionada con la actividad laboral. Sea un accidente o sea una enfermedad, lo va a causar el trabajo. ¿Eh? Conlleva una baja laboral. En ambos casos, el empleado lesionado necesita descanso para recuperar su capacidad de trabajo. Sea un accidente o sea una enfermedad ocupacional, es tiempo de trabajo, o lo que conocemos como horas hombres perdidas. ¿Bien? Todo lo demás es diferencia. ¿Qué más tienen en común? Al tener origen profesional, o sea, al estar ligado directamente al trabajo, ambas lesiones están especialmente protegidas por la seguridad social. ¿Qué quiere decir esto? Es Salud o MINSA o cualquier entidad particular que cubra con un seguro al trabajador se va a encargar de tratar sea un accidente o sea una enfermedad ocupacional. No hay diferencia. Esto implica que reciban unas mayores ventajas en nivel de prestaciones. Prestación y pensión del sistema de seguro social, el SSTR, salud y pensión, una cobertura más amplia de las prestaciones sanitarias, ciertas obligaciones para el empresario que pueden llegar desde el cambio a un puesto de trabajo seguro hasta el pago de indemnizaciones. Ahora sí, a través de una perspectiva no jurídica, es decir, preguntémosle a cualquier persona, encontremos a alguien de entera confianza y preguntémosle, ¿no? O sea, ¿qué es para ti un accidente y una enfermedad ocupacional? Sin caer en temas legales, por supuesto, una opinión puede ser subjetiva. El accidente se define primero como un suceso que es sorpresa y súbito, que sucede de inmediato, ¿no? No se puede prever, como un sismo, del que se deriva una lesión instantánea, ¿no? Como hemos visto, las consecuencias o secuelas de esta lesión pueden dilatarse en el tiempo, es decir, eh, conforme pase el tiempo, el accidente simplemente queda ahí, desaparece. Ya no existe un accidente, o el mismo accidente de hoy no va a pasar mañana ni pasado, sucede en el acto. Y luego de que sucede ese accidente, simplemente deja de ser accidente. Todo lo demás ya es un tratamiento. En cambio, la enfermedad ocupacional supone un proceso de desmejora, es progresivo. Eh, el personal, el trabajador, empeora su salud progresivamente. En este caso, el daño sigue en aumento y puede ser su causa persistente. O sea, todos los días puede tener secuelas debido a una tuberculosis, de una silicosis, ¿no? De temas respiratorios, por ejemplo, ¿no? O problemas de la piel. Entonces, y con esta diapositiva terminamos. ¿Cuál es la diferencia entre accidente de trabajo y enfermedad ocupacional? Resumido en un solo párrafo o en una palabra. La diferencia es el tiempo. La diferencia o el periodo de latencia, ¿no? Suena más pomposo. Es decir, el accidente de trabajo se produce en un momento puntual, mientras que la enfermedad laboral o ocupacional se va generando paulatinamente a consecuencia del mismo trabajo
y del desarrollo de las funciones diarias, ¿no? Nuevamente, para cerrar la idea y tener claro el concepto, el accidente ocurre una vez. La enfermedad ocupacional puede estar sucediendo todos los días y en algunos casos no nos damos cuenta. Bueno, chicos, ha pasado 1 hora con 30 minutos. Hemos llegado a la mitad de esta masterclass. Es el primer módulo. Hemos cubierto los 8 primeros puntos. Vamos a regresar al inicio para ver lo que nos falta. A ver. Hemos abarcado más de 30 diapositivas. Lo que sigue en el siguiente módulo es algunas otras patologías derivadas del trabajo. Ya hemos visto las más comunes. El marco normativo en prevención de riesgos. Esto es interesantísimo. Y esto es básico, esto les va a gustar mucho porque acá sí van a coger papel y lápiz y van a anotar cada una de las normas relacionadas a seguridad. Normas que de repente no tenían contempladas, ahora las van a descubrir para colocarlas en sus procedimientos, para hacer referencia en sus ATS, en sus permisos de trabajo. No se me ha escapado ninguna, así que van a tener muy buena referencia. Deberes y obligaciones básicas, deberes y obligaciones del empleador y del trabajador. Todo relacionado obviamente al reglamento de la ley, ¿no? Política de prevención de riesgos laborales, fomento de la toma de conciencia, acá hay algo muy especial para ustedes, participación, información y consultas, consulta y propuestas, hablemos del empleador y hablemos del trabajador. Entonces, hoy que hemos visto el trabajo y la salud, riesgos laborales, daños, accidentes y enfermedades. Entonces, como temas generales para iniciarse en el mundo de la prevención de riesgos laborales, creo que hemos entendido bien la primera parte que son las causas, ¿no? Pongámoslo de esta manera. Si vamos a hablar de prevención de riesgos laborales, tenemos que hablar de riesgos y de la relación que hay entre la salud y el trabajo. ¿Qué son accidentes? ¿Qué son enfermedades ocupacionales? ¿Cuándo se considera accidente? ¿Qué tipos de accidentes hay? Hemos cubierto eso. Lo que sigue sería el respaldo o las consecuencias de lo que es la prevención de riesgos laborales. Bien, quiero ser preventor de riesgos laborales, ya sé cuáles son las causas, ya sé lo que puede pasar, ahora quiero saber todo lo que me va a respaldar, qué tengo que conocer para poder identificar correctamente cuáles son las pautas como preventor de riesgos laborales para cubrirme en caso de fiscalizaciones, en caso de que sucedan accidentes o enfermedades ocupacionales, y cómo debo presentarme yo como preventor, como supervisor, como inspector de seguridad ante los trabajadores, ¿no? También podemos verlo desde el punto de vista en que el primer módulo lo hemos visto como trabajadores y el segundo módulo lo vamos a ver como empleadores. Así que nuevamente, y ya para terminar, agradezco al Instituto Peruano Soma por la invitación, les agradezco mucho su atención y los veo en el segundo módulo. Muchas gracias.